Gracias, querido hermano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Nuestro saludo al pueblo heroico de Bolívar, de Chávez, de Nicolás. Nuestro saludo a los soldados y oficiales que hoy están desfilando, conmemorando el 200 aniversario de esa batalla histórica, la batalla de Carabobo. No es casual que en este año 2021 estemos conmemorando bicentenario de independencia en la región centroamericana y también más al norte de México. O sea, toda la América que estaba ocupada, sojuzgada, sometida a sangre y fuego por el Imperio Español. Esa América indígena, mezclada también con sangre española, en Carabobo, como lo dijo Fidel, esta América dijo basta y echó a andar el carro de la historia. Y al echar a andar el carro de la historia, esta América, como bien lo había enunciado Fidel, esta América ha dicho basta y echó a andar el carro de la historia. Porque fue determinante la batalla de Carabobo. Fue el golpe estratégico, el golpe mortal a la estructura de dominación que el Imperio Español, estructura de dominación que llegó a practicar incluso el esclavismo, a importar esclavos de África, luego de esclavizar y agotar a la población indígena, había que traer nueva fuerza de trabajo y la trajeron de África. Y quienes dominaban esta América, el Imperio Español, que ejercía su dominio en contubernio con quienes en nombre de Cristo bendecían la esclavitud, la pérdida de vidas de las familias indígenas, la destrucción de los patrimonios indígenas, tratando de borrar la historia, tratando de borrar la cultura indoamericana. Pero con esa fuerza de la cultura indoamericana se alzaron los pueblos en nuestra América. Con esa fuerza se alzó Bolívar
y los patriotas que le acompañaron en esas jornadas heroicas que nos ha descrito nuestro hermano Nicolás. Jornadas verdaderamente extraordinarias, dignos episodios vividos por los héroes que abrieron el camino, abrieron la ruta para la independencia, de España. Y lo que nos venía a plantear, lógicamente, un nuevo desafío. Esa fue nuestra primera independencia. Luego habría que luchar, como estamos luchando, por nuestra segunda y definitiva independencia. Y ese paso histórico lo dio Cuba. Y luego otros pueblos avanzamos en el mismo camino, liberándonos, al igual que Cuba, con la fuerza de las ideas, de la razón y de las armas. No había otra alternativa en esas circunstancias históricas. Y así se produce la revolución sandinista. Y ahí nació nuestra amistad con Cuba, con Fidel, cuando dábamos la batalla contra la tiranía, que no era más que dar la batalla contra el imperialismo. El imperialismo que había utilizado las tiranías que tenía instaladas a lo largo y ancho de nuestra América para expulsar a Cuba de la OEA. Quienes fueron, entre otros, los demócratas, los gobiernos demócratas que expulsaron a Cuba de la OEA, que fueron a dar su voto ahí, en ese momento de sometimiento al imperio. Gobiernos impuestos por el mismo imperio, sirvientes del imperio yanqui. El gobierno de Somoza, sí, votó ahí el demócrata Somoza. Y podríamos ir nombrando uno por uno las dictaduras que existían en esos tiempos en América Latina, todas sometidas porque habían sido impuestas a la vez por el imperio yanqui, todas al servicio del imperio yanqui. Y ahí, más bien, al ser expulsada Cuba de la OEA, en esas circunstancias históricas, Cuba más bien estaba logrando, gracias a Dios, salir de esa cloaca que estaba ensuciando y empañando, y sigue ensuciando y empañando a los pueblos de nuestra América, que somos miembros todavía, y que de una vez por todas
deberíamos de dejar de ser miembros de esa cloaca. Y fortalecer nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra independencia. Está claro que ese es un instrumento de dominación del imperio yanqui, que ha sido utilizado no solamente para expulsar a Cuba, sino para invadir naciones que luchando por la libertad se convertían en una amenaza para los enemigos de la libertad, es decir, para el imperio yanqui. Pues la OEA en los últimos tiempos, la que organizó la invasión a República Dominicana, eso no se puede olvidar, no se debe olvidar. ¿Y de dónde llegaron las tropas junto con las tropas yanquis que llegaron a ocupar el sagrado suelo dominicano? Las tropas de Somoza se incorporaron a esas tropas libertadoras, como les llamaban. Las tropas brasileñas, dominadas y al servicio de los yanquis y gobernado ese pueblo por dictadura, también ahí marcharon. Todos los dictadores puestos por los yanquis mandaron sus tropas a invadir República Dominicana. Es decir, es un arma que tiene el imperio ahí y con la cual amaga y ha amagado con invadir Venezuela. No ha renunciado a invadir ni Cuba ni Nicaragua. Siempre dicen que se dan todas las opciones. Esa es la respuesta que dan los imperialistas de la tierra. Y por eso pienso que estamos librando una batalla donde, por un lado, después de 200 años, estamos transitando en la construcción de nuestra segunda y definitiva independencia. Y a pesar de las diferencias en el campo ideológico, a pesar de la influencia del imperio, frente a la OEA, instrumento de vergüenza y de muerte del imperio yanqui, en circunstancias que solamente momentos históricos de heroísmo, de firmeza, de libertad, de amor a la integración y a la unidad de los pueblos se pueden producir. En esas circunstancias logramos, los latinoamericanos y caribeños, logramos la reunión de nuestros pueblos, de nuestras naciones en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños,
fue un milagro gracias a los procesos revolucionarios que por diferentes vías se venían desarrollando en nuestros países y donde indiscutiblemente destacaban nuestro hermano, el comandante Fidel, y nuestro querido hermano, el comandante Hugo Chávez. Vanguardia de vanguardia en esa batalla. Defensores de esos principios de unidad. Y estamos con ese nuevo instrumento, que ese nuevo instrumento es el instrumento que va a enterrar totalmente a la OEA. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños va a enterrar a la OEA. Y entonces podremos decir, los latinoamericanos y los caribeños, ahora sí somos libres, ahora sí somos independientes, ahora sí contamos con una unidad, un punto de encuentro que nos da la fortaleza que nos quitaban el imperio con sus instrumentos. Y en estos días de pandemia, y hemos querido estar ahí acompañando a los queridos hermanos en esta reunión presencial. Pero, bueno, aquí hemos iniciado un proceso de vacunación con grandes limitaciones. Empezamos la vacunación optando por vacunar a las personas con enfermedades graves y que si eran afectadas por el virus, pues corrían un alto riesgo de morir. Y han hecho fila para vacunarse la inmensa mayoría de esas personas de extracción pobre, que no tendrían la manera de comprarse la vacuna. Y se les ha ido entregando y colocando la vacuna sin hacer diferencias políticas ni ideológicas. Allá han llegado a sentarse adversarios duros de la revolución del sandinismo y han reconocido la forma eficiente, profesional, generosa con que están trabajando los médicos, las enfermeras en los diferentes puntos del territorio nacional, llevando la vacuna a los diferentes departamentos y en los departamentos a los diferentes municipios. Y nos han dicho a nosotros que ya estaríamos en la edad, estamos en la edad de vacunación. O sea, aquí la edad de vacunación que pusimos al inicio fue de 50 años de edad. 50 años de edad. 50 años. Pero haciendo énfasis en las personas que estuviesen ya. Luego se ha ido ampliando, incluso ya se ha ido aplicando a otras personas de menos edad. Y nos han dicho que por qué no nos vacunamos. Y hemos estado esperando a que se vacune la mayor cantidad posible de nicaragüenses. Y se ha ido avanzando mucho en las personas de más riesgo. De tal manera que nosotros esperamos vacunarnos ya la próxima semana. Y aquí lo anunciamos.
Nos vamos a vacunar la próxima semana. Y yo ando por los 75. Rosario anda acá de cumplir 60 y... ¿Ah? Ayer cumplió 70. ¿Ah? ¿Cuánto? El 22. El 22 cumplió 70. Y nos dicen los médicos que estamos obligados a vacunarnos. Así es que nos estaremos vacunando la próxima semana y estaremos en condiciones para poder ya asistir a eventos presenciales. Que cuánto honor para nosotros haber estado con ustedes, queridos hermanos, en este día. Pero pronto, Dios así lo va a querer, pronto nos vamos a encontrar, Nicolás. Nos vamos a encontrar con vos, con Silvia, con Arriaza, con Delcy. Nos vamos a encontrar. Porque, bueno, estamos en los momentos, estos son los momentos más duros de la siembra. El imperio nos ve creciendo, nos ve fortaleciéndonos, le quieren dar golpe de estado al profesor Castillo. Sí, aquí están saliendo algunas informaciones donde hablan de que le están dando larga, y de hecho no permitir que el profesor asuma la presidencia en Perú. Perú, que fue otro engendro ante el debilitamiento de la OEA, entonces lo que hicieron los yanquis junto con la OEA, inventar el Grupo de Lima. Pero es más grande la fuerza de los pueblos. Nos están lanzando más amenazas. Nos están exigiendo que pongamos en libertad a una serie de ciudadanos sobre los cuales hay elementos probatorios de delitos de lavado de dinero. Lavado de dinero que proviene de las operaciones que hace el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia para filtrar recursos a través de diferentes organismos, filtrar millones de dólares, encubriendo los que son para determinadas obras, pero luego resulta que el dinero se mueve en otra dirección para promover golpes de Estado como el que promovieron en abril del 2018. Todo eso está quedando claro. Hay 20 personas detenidas. Ahí están rasgándose las vestiduras. ¿Por qué? Porque son agentes al servicio de los yanquis. Aquí hay miles de ciudadanos detenidos. Pero buena parte de ellos son de origen pobre. La mayoría son de origen pobre.
y está detenida gente pobre que robó ropa de una alambrada donde están colgando la ropa para que se secara. Y van a la cárcel. Ahí no hay derechos humanos que se preocupen. O gente pobre que cae en la delincuencia, o jóvenes que andan robando celulares. Bueno, y no hay más camino que capturarlos, porque tiene que dar un poco de orden, de estabilidad. Es decir, tiene que haber estabilidad, tiene que haber seguridad, tiene que haber respeto a la ley. Y la ley no está para aplicarse solamente a la gente pobre que delinca. También la ley se le debe aplicar y se le está aplicando a la gente aristócrata, ha sido a visitante de Washington, ha sido a visitante de Nueva York, con boletos pagados y hoteles pagados por el gobierno yanqui, y hasta viáticos para mover recursos, para mover fondos. Y ahora, como vamos para elecciones el próximo 7 de noviembre, y están claros que estas elecciones las va a ganar el pueblo, las gana el pueblo con el Frente Sandinista a la cabeza. Y porque ellos mismos están claros de la cantidad de obras que se están haciendo, a pesar de ser un pueblo muy pobre, con un presupuesto bien pequeño. Pero cuántas obras, cuántos caminos, cuántas carreteras, un servicio de salud que impresiona. ¿Y cómo nació este servicio de salud? Con la revolución. ¿Y de dónde sacamos nosotros el esquema de este sistema de salud? De Fidel, de Cuba. Fuimos a buscar el apoyo, la solidaridad en Cuba para desarrollar el sistema de salud, para desarrollar la educación, para lanzar la campaña contra el analfabetismo, para alfabetizar. Fue Cuba. ¿Por qué? Porque esos servicios en Cuba no se vendían como una mercadería, sino que se le entregaban al pueblo como un beneficio ganado por el pueblo, derecho del pueblo, la salud y la educación. Y eso nos permitió desde los años 1979-80 ir sentando las bases de un sistema de educación, de salud, que nos permitió avanzar en medio de una guerra terrible que nos lanzaron los yanquis. Donde fueron condenados precisamente en el mes de junio, fueron condenados a finales de junio por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El 27 de junio fueron condenados en la Corte. Y la Corte los manda a indemnizar a Nicaragua. En ese momento eran unos 17,000 millones de dólares por toda la destrucción que habían provocado en nuestro país. Destrucción de escuelas, de puentes, de puertos, aeropuertos, miles de muertos, miles de heridos, miles de mutilados. 17,000 millones de dólares. Que hoy es mucho más. Yo se lo dije al presidente Obama cuando tuvimos la reunión allá en Trinidad y Tobago. Ahí se lo dije. Le hablé de Cuba, de que era hora que levantaran el bloqueo, y le hablé de la deuda que tenían con Nicaragua.
que ahora es mucho mayor, y están obligados a honrarla. Ellos que se dicen respetuosos de las leyes internacionales, ellos que se dicen demócratas, están obligados a reconocer ese fallo, esa sentencia, pagándole al pueblo nicaragüense para que pueda reconstruir lo destruido. Hemos venido avanzando lógicamente estos años con un mayor impulso en el ALBA. Es decir, pasamos 18 años fuera del gobierno, de 1990 al 2007 que retomamos el poder, y fue ahí donde inmediatamente nos incorporamos al ALBA. Recién nuestra toma de posesión el 10 de enero del año 2007, aquí mismo con el presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, estaba Evo también, y estaba también estaba vicepresidente de Cuba, ¿ve? Machado Ventura, estaba Machado así. Y aquí en el Teatro Nacional Rubén Darío, ahí, inmediatamente nosotros nos inscribimos, nos adherimos, nos sumamos al ALBA, el nuevo camino que se está construyendo, que se está abriendo y que daría nacimiento a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, pero sigue siendo el ALBA el núcleo para fortalecer incluso la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Sigue siendo el ALBA el núcleo para fortalecer la defensa de nuestros pueblos frente a la agresión imperialista ante la comunidad internacional. Y en este día, queridos hermanos, les queremos decir que, bueno, las amenazas como las que le lanzan a Cuba, le lanzan a Venezuela. ¿Y qué dicen ellos? Hay que golpear a Nicaragua, porque Nicaragua no tiene la fortaleza que tiene Venezuela, ni la que tiene Cuba. Nicaragua está como que más fácil, dicen, porque es más débil, más pobre. O sea, miden todo por la pobreza. O sea, mentalidad de cobardes. Y se les olvida que este pueblo y este país pobre derrotó la primera invasión expansionista yanqui en el siglo antepasado, en 1856, mientras los barcos del gobierno yanqui venían luego a rescatar a los yanquis que salían derrotados, después que incluso habían llegado al extremo, no sé en qué otros países, pero aquí llegaron al extremo de que el yanqui, el mercenario William Walker, se nombró presidente de la República de Nicaragua, y en su juramentación, en su toma de posesión, estuvo presente el embajador yanqui. Y Walker nombró a un cura su embajador ante los Estados Unidos. Y allá fue el cura como embajador de Walker a los Estados Unidos. Imagínense qué vergüenza. Pero fueron derrotados, aun cuando provocaron mucho dolor, mucha muerte. Incendiaron la ciudad de Granada, ya en un arrebato de cólera cuando se veían derrotados. Incendiaron la ciudad de Granada
y dejaron un rótulo que decía: aquí fue Granada. Pero este pueblo no se desmoralizó, porque eran los yanquis. Y cuando un soldado nicaragüense, el sargento Andrés Castro, se quedó sin munición porque los fusiles que tenía la tropa nicaragüense eran fusiles que no eran de repetición. Entonces, ¿qué hizo? Tomar una piedra y se la lanzó al yanqui y logró derribar al yanqui Andrés Castro. Ese es nuestro héroe nacional, está entre nuestros héroes nacionales. Y luego vinieron nuevamente los yanquis a invadir Nicaragua, derrocando un gobierno que no les servía a ellos, un gobierno liberal, y lo derrocaron. Pero vino la rebelión encabezada por otro héroe, el general Benjamín Celedón, y se dieron los combates. Y cuando a Celedón, cercado por las tropas yanquis que habían desembarcado en el puerto de Corinto y que habían marchado de Corinto hasta Masaya por tren, cuando las tropas yanquis encabezadas por un coronel le dicen a Celedón que se rinda, Celedón manda una carta a su familia, pero además le responde a los yanquis que él no se rinde, que él está luchando por honor y amor a la patria, y que está consciente, y le escribe a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y el 4 de octubre del año 1912, el mismo día de su cumpleaños, ahí en combate, entrega su vida el general Benjamín Celedón. Y se mantienen las tropas yanquis sobre este pueblo. Y organizan elecciones las tropas yanquis aquí en Nicaragua. Y organizan ellos el Consejo Supremo Electoral con altos oficiales a la cabeza, un coronel presidiéndolo. Y organizan consejos electorales en todo el país. Y luego los partidos que se encuentran subordinados a los yanquis van alegremente a las elecciones. Mientras las tropas yanquis, los soldados yanquis reciben los votos y cuentan los votos y luego declaran vencedor, declaran presidente. ¡Qué vergüenza! Pero frente a la vergüenza de la dignidad, y salió Sandino a enfrentar a las tropas yanquis. Y este pueblo, sí, frágil, pequeño, pobre, descalzo, y más en esos tiempos era un pueblo de caites y descalzo. Ese pueblo empezó a darle batalla a los yanquis con Sandino a la cabeza. Y ahí se organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y ahí Sandino, desde la montaña escribió el supremo sueño de Bolívar. Porque Sandino, conocedor de Bolívar, está convencido que solamente una América unida podría ser una nación que pudiese cohabitar con el imperio yanqui. No hay otra manera. Y Sandino dio la batalla. Y los yanquis utilizaron la aviación contra Sandino. Mandaron tropas
continuamente, sostenidamente, y no lograron derrotar a Sandino. Y ahí, en el Pentágono, en el Congreso de los Estados Unidos, donde tienen ellos sus historiales, donde aparece la derrota de los yanquis en Vietnam, también no les quedó más camino que aceptar su derrota aquí en Nicaragua, porque tuvieron que retirarse sin vencer a Sandino. Y Sandino entonces trabajó buscando la paz y vino a Managua buscando la paz, estando claro que lo podían asesinar, estaba convencido. Pero ¿qué otro camino decía Sandino en esas circunstancias más que la búsqueda de la paz? Y como es de traicionero el yanqui y sus sirvientes y sus peleles, que Somoza, que había sido puesto como jefe de la guardia por los yanquis, entrenado por los yanquis, cuando Sandino baja a Managua, viene de la montaña a parlamentar para negociar el acuerdo de paz. Entonces Somoza tranquilamente le pide a Sandino que se tomen una foto y le dice que son hermanos masones, le dice a Sandino, que por lo tanto que tomen la foto y que tienen él a un hermano. Y ahí está esa foto famosa, la foto de Judas, del Judas de los yanquis, del Judas formado por los yanquis, del Judas orientado por los yanquis para asesinar a Sandino. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Invitar a la presidencia a Sandino a una cena. Y fue Sandino allá a la cena. Y luego, cuando viene saliendo de la cena y viene bajando de una loma, ahí lo están esperando. Lo capturan el 21 de febrero de 1934 y junto con otros jefes sandinistas los fusilan, los asesinan de la forma más cobarde y traicionera. Prácticas típicas de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Y entonces, luego del asesinato de Sandino, bueno, los yanquis se sentían tranquilos con su gobierno de Somoza, más de 40 años, los Somozas gobernando, armados por los yanquis, recibidos por los presidentes yanquis, reconocidos como una democracia. Pero este pueblo pobre que no perdió la conciencia, no perdió la identidad indohispana de Bolívar, de Sandino, que decía que había que sentirse orgulloso de que por nuestras venas corriera sangre indígena. Este pueblo volvió a buscar la libertad. Y la libertad aquí era salir de la opresión imperialista. Y después de miles de muertos, finalmente vino la victoria el 19 de julio de 1979. Y luego vino la otra guerra que nos impusieron inmediatamente, de 1979 hasta 1990.
y unas elecciones totalmente intervenidas por el financiamiento yanqui a los partidos de oposición, y luego con la amenaza de que si el sandinismo ganaba esas elecciones, volvería la guerra sobre Nicaragua. Bueno, resultado, no fue una elección libre, fue una elección donde le pusieron al pueblo una pistola en la cabeza. Y la votación fue adversa. Mucha gente lloró cuando estaba votando. ¿Por qué votaba? Porque ya tenía 2 hijos muertos, 3 hijos muertos y no quería más hijos muertos. Y fueron luego 18 años de gobierno democrático, hecho a la imagen y semejanza del imperio yanqui, al servicio del imperio yanqui. Y se empezó a privatizar la salud y la educación, y empezó a crecer el analfabetismo, y le intentaron arrebatar las tierras a los campesinos. Le arrebataron las empresas a los trabajadores, se las robaron, privatizaron empresas del Estado, haciendo grandes negociados. Fueron 3 gobiernos manejados por los yanquis, y ellos pensaban que ya el frente nunca jamás volvería al gobierno. Y tenían ellos una consigna, los agentes de los yanquis, que gritaban en sus medios de comunicación. Después de 1990 esa consigna la estuvieron gritando hasta el 2007. Gritaban diario, todo el día gritaban: ¿saben cuándo los sandinistas volverán al poder? Nunca, decían, nunca, decían. Y lo decían con una seguridad. ¿Y cuál fue la sorpresa para ellos? Que el pueblo sandinista volvió al poder en el año 2007. Y logramos crecimiento, logramos estabilidad, ya incorporados en el ALBA, logramos recursos para salvar situaciones que nos había dejado el neoliberalismo aquí en Nicaragua. Fue determinante la solidaridad del ALBA, la solidaridad de nuestro hermano, el comandante Hugo Chávez, para que Nicaragua tuviese energía eléctrica, porque cuando llegamos al gobierno no había energía eléctrica. ¿Y cuántos programas logramos impulsar nuevamente? Y la alfabetización, porque ya había analfabetismo nuevamente y había que alfabetizar. Y empezamos a alfabetizar hasta lograr reducir totalmente el analfabetismo. Y como el frente estaba instalado y está instalado en una zona que ellos consideran que es su patio, que es su terreno, entonces, y vienen las elecciones, y ya lo intentaron en abril del 2018, entonces ahora han estado trabajando para intentar otro golpe de Estado de cara a las elecciones, argumentando que no son limpias, que no son justas, porque para los yanquis las únicas elecciones buenas, justas y limpias son las que ganan sus candidatos, sus peleles. Si la elección la gana
alguien que no está al servicio de los yanquis, entonces esa elección la descalifican. Bueno, y les decía que tenemos la Unión Europea, que entreguemos los presos. Que entreguemos los presos porque si no nos van a dar una gran lección, nos van a aplicar grandes sanciones. Así lo dicen tranquilamente. Lo dicen tranquilamente. ¿Acaso nosotros le hemos pedido a los europeos que pongan en libertad a los presos políticos que tienen en Europa? En lo que es la comunidad de la Unión Europea hay cantidad de presos políticos. Hasta ayer está un grupo de presos políticos en España, de los cuales quedan todavía otros, cuyo delito fue en el país catalán haber realizado unas elecciones. Ellos, las autoridades catalanas que tienen ese derecho conforme a las normas y leyes que tiene España, el Estado español, pues decidieron hacer un referéndum, una elección, a ver qué pensaba el pueblo catalán sobre cambios en las relaciones con el Estado español. Entonces, por hacer esas elecciones, los garrotearon, los reprimieron, los encarcelaron y quedó un grupo de más de 20 reos políticos, presos políticos, entre otros presos políticos que hay en España. Como presos políticos hay en todos los países de la Unión Europea. No se nos ocurre a nosotros ya pedir que pongan en libertad. Son situaciones internas de ellos. Tenemos nuestro criterio al respecto. No estaremos de acuerdo, pero no nos atrevemos, no se nos ocurre ir a intervenir y decirle hay que poner en libertad a esos presos políticos. No se nos ocurre. Como no se nos ocurre ir a los Estados Unidos, donde sus altas autoridades están demandando también la libertad de los presos políticos y que ya vienen con otra ley ahí para seguir oprimiendo al pueblo nicaragüense. Entonces, ellos también tienen presos políticos en los Estados Unidos. Tienen presos políticos. Presos políticos de todo tipo. Desde los que tienen la piel negra o la piel morena y fácilmente le inventan un delito simplemente porque el racismo existe en los Estados Unidos, como existe en Europa también. Y reconocidos por ellos mismos, aunque no les llaman presos políticos, hay más de 400 norteamericanos de los miles que fueron al Congreso a protestar porque decían que las elecciones eran fraudulentas. No es la primera vez que se habla de fraude en los Estados Unidos, pero en esta ocasión, bueno, se fueron sobre el Congreso. Y
el escándalo porque llegaron al Congreso. Ciudadanos norteamericanos blancos, la inmensa mayoría. Mire, de estos hay más de 400 procesados. Aquí son 20, allá son más de 400 procesados. Y podríamos decirle, suelten ustedes a todos los presos políticos que tienen en los Estados Unidos. A unos por tener la piel negra, a otros por tener la piel morena, a otros por haber ido a protestar al Congreso. Sí, fueron a protestar al Congreso y se tomaron el Congreso. Y estaríamos de acuerdo en que nosotros le exijamos al gobierno yanqui que ponga en libertad a todos los presos políticos que están ahí. Y que no apliquen más la pena de muerte, porque es el único país en toda esta región que aplica la pena de muerte. O que vayamos a Canadá a decirle a los canadienses que vayan, investiguen y castiguen a los responsables de los crímenes que se cometieron con los niños, niñas que fueron encontrados, están encontrando, hoy mismo están saliendo otras noticias encontrando los cadáveres de niños. Niños y niñas. ¿Ah? Niños y niñas. No son niños y niñas blancas. Los niños y las niñas son de los pueblos originarios de Canadá, de los que eran los dueños de esas tierras que se robaron los colonizadores cuando llegaron y dijeron: esta tierra es mía, y se la robaron a los pueblos indígenas de Canadá y los asesinaron como lo hicieron en Estados Unidos si resistían, y luego agarraron a los niños, los metieron en unos encierros y ahora resulta que están apareciendo tumbas con centenares de niños y niñas. ¿Dónde están los derechos humanos ahí? ¿Dónde están los derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los derechos humanos de la OEA? Esos son crímenes racistas, crímenes brutales, crímenes cobardes que no merecen el perdón. El perdón. Lo que exigen es castigo. Y bueno, les decía, queridos hermanos, que estamos entrando pues a esta ya etapa cercana a las elecciones. Todavía, de acuerdo con las normas electorales, no es tiempo para inscribir candidatos. Pero ustedes van a ver en la campaña, en los grandes medios internacionales, que hablan que tenemos presos a cuatro candidatos y que los otros son dirigentes políticos. Es decir, una campaña llena de mentiras, cuando hasta este momento no existe un solo candidato inscrito. Y los candidatos de la oposición venían buscando cómo hacer una fórmula, sacar una fórmula a un candidato. Se venían reuniendo en la embajada yanqui, el embajador yanqui ahí reuniéndole y exigiéndole que eligieran al fulano, a sutano,
Y ellos ahí peleando y discutiendo. Y de repente los llevan a la embajada de España. Y después los llevan a otra embajada, recorriendo las embajadas europeas y la embajada yanqui. Y pidiendo apoyo, pidiendo dinero. Dicho por ellos mismos, jactándose después de entrar y salir de esas reuniones. Dicho en las redes, pero además a la vista del público. Una intromisión, una injerencia dirigida por los yanquis, a la cual le sirven los europeos para hacer cuerpo. Y nosotros, lógicamente, hemos llamado a los embajadores, se les ha llamado a los embajadores, se les ha dicho que están violando lo que son los acuerdos internacionales. El escándalo que harían en sus países si un embajador de otro país apareciera conspirando contra el gobierno, conspirando para promover golpes de Estado y conspirando para organizar también candidatos. ¿Cómo han hablado los yanquis de la interferencia de Rusia en sus elecciones? ¿Cómo han hablado? Ellos que son los mayores intervencionistas en las elecciones en el mundo, el gobierno yanqui. Qué cinismo. Pero bueno, son realidades. Y lo que les podemos decir, queridos hermanos, es que los nicaragüenses, con toda la fragilidad con que nos puedan ver nuestros enemigos, tenemos una fortaleza, tenemos un capital, tenemos una riqueza que es la dignidad, que es el amor a la patria. Y eso está ahí. Ha estado firme a lo largo de toda la historia. Y hoy, cuanto más nos amenazan, más fuerte, más se fortalece la dignidad de nuestro pueblo. Así como también sabemos que más se fortalece la dignidad del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano, del pueblo cubano, de los pueblos que son agredidos, amenazados. Por eso decimos, aquí no hay rendición. Aquí no hay rendición. Aquí no hay un paso atrás. Aquí continuaremos adelante, llevando nuestro proceso electoral de la forma en que lo estamos llevando, de acuerdo con las normas internacionales, nacionales, estamos llevando, de acuerdo con nuestras leyes, de acuerdo con nuestras regulaciones, con la participación de una gran cantidad de partidos que están participando en este proceso. Y en paz, defendiendo la paz, que es lo más sagrado para este pueblo y que es lo que más reconoce del gobierno que ha logrado restablecer la paz. Y como con la paz se multiplican las escuelas, los puestos de salud, las carreteras, la vivienda, la siembra en los campos para contar con los alimentos del pueblo nicaragüense. Nuestro espíritu, queridos hermanos, es el espíritu de los héroes de Carabobo. Nuestro espíritu es el espíritu de Bolívar, que bien se ha dicho, con Chávez
se empezó a decir, a repetir algo que es real. La espada de Bolívar camina por América Latina. Que viva el ALBA, que viva la revolución bolivariana, que viva Chávez, que viva Fidel, padre del ALBA, y que viva nuestro hermano Nicolás. Y saludos a todos los dirigentes, presidentes de gobierno. ¿Cómo? Nuestro saludo a Fidel. A Fidel, claro, Fidel está presente con nosotros. Y a Raúl, a Díaz Canel, al presidente de Bolivia, a nuestro hermano Luis Arce, a Evo, a nuestro hermano Ralph González, a nuestro hermano Rafael Correa. Igualmente nuestro saludo para Roosevelt, claro, y a Delcy, y a Arriaza, a Jorge Arriaza, sí, Jorge Arriaza, a Delcy, a Cilia, a toda la juventud venezolana, a todos los trabajadores venezolanos, a todas las familias venezolanas, a ese valiente, patriótico y heroico ejército venezolano. Gracias, queridos hermanos.